Bien, buenos días compañeros. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Solo antes, unos pequeños avisos. Si, como pueden ver en el DTP ya están asignados a la clase, por favor, si alguien no está asignado en la clase, que me escriba su carnet en el chat y lo agrego en el DTP porque ahí es donde llevo el control de notas. Entonces, si no están ahí, va a ser difícil que lleve ese control de notas. Entonces, por favor, revisen ahorita si ya están asignados en el DTP y si alguien falta, por favor me notifica. Solo, deme un minuto, solo voy a... que tengo problemas con el internet, ahorita regreso. Estás en mute, no se escucha.
Disculpen, estaba muteado. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí se escucha. No, gracias. Otra cosa que les quería comentar es, creo que eso se habían comentado en las otras clases, pero ahora vamos a estar manejando la modalidad de foros, entonces si les surge alguna duda en el transcurso de la semana me lo pueden dejar por aquí. De igual forma, si es alguna duda muy urgente me lo pueden mandar al correo, que la semana pasada se los brindé. Eh, porque creo que Way no notifica inmediatamente esto de foros, entonces me pueden mandar un correo también. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso, lo del DTT, a ver si ya están asignados, si no los puedo asignar. Las asignaciones del DTT se hicieron el 15 de agosto, entonces esa es la última fecha para poder asignarlos. Y solamente entonces vamos a dar inicio a la clase. Bien, entonces la semana pasada estábamos viendo conceptos básicos, en donde les comentaba que un sistema operativo eh, es un conjunto de es, eh, es un conjunto de programas que están destinados a la comunicación entre el usuario y la computadora. Entonces, su principal función es gestionar los recursos de manera eficiente. El trabajo inicia desde que la computadora se enciende y ayuda al usuario a mantener una comunicación cómoda para que el usuario pueda trabajar en ella sin sentirse que está trabajando en algo muy complicado. Entonces, otra parte importante son los puntos de vista de cómo se puede ver el sistema operativo, en donde tenemos el primero, que es la máquina jerárquica, que esto es parte de cómo se ve el sistema operativo como una estructura como tal. Entonces, tenemos de que está construido por capas, como pueden ver aquí. La última capa es la que el usuario puede ver, que es la interfaz del usuario, y la primera capa es el hardware, en donde, si se dan cuenta, las capas, mientras más abajo estén, menos acceso tiene el usuario a ella. Donde el usuario nunca va a tocar lo que es el hardware, porque de eso solo se va a administrar, de eso lo va a administrar el sistema operativo como tal. Tenemos la gestión de memoria, la gestión de procesos, la entrada y la salida y programas de usuario. Entonces el usuario únicamente tiene acceso a los programas y su interfaz como tal para que el usuario lo pueda ver de manera estética y de que pueda trabajar cómodamente en ellos. Como les había comentado, las zonas más bajas están protegidas, el usuario no tiene acceso a ellas como tal, porque si el usuario tuviera acceso al hardware, podría crear errores, porque el usuario no está acostumbrado a trabajar con algo tan complejo como tal. Después tenemos la máquina extendida, que esto es un poco complicado de explicarlo, pero como tal, trata de que la máquina como tal eh, simula o virtualiza lo que son los recursos de la máquina para poder crear máquinas virtuales en el entorno. Esto con el fin de que, por ejemplo, tenemos un proceso y el proceso como tal necesita un disco duro virtual
o no sé, un poco de RAM, pero la RAM principal está gestionada con el kernel y el usuario necesita hacer un proceso como tal. Entonces, la máquina solo tiene una RAM, un CPU y un disco duro, pero se necesita trabajar de manera independiente. Entonces, lo que se hace con el sistema operativo es que se virtualiza esa parte. Como pueden ver aquí, que tenemos un proceso que como tal físicamente se ve como que es un proceso del kernel de hardware, pero de que se puede dividir, como pueden ver, de la parte derecha, de que se implementa una máquina virtual. Entonces tenemos diferentes procesos que tienen su parte del kernel que está siendo orquestada por ellos y de que divide lo que si se necesita un disco duro virtual o un disco duro específico, lo que se virtualiza para que el proceso tenga el suyo específico y pueda trabajar desde ahí y no estar molestando a los otros procesos. Dentro de las funciones que estos conllevan, eh, incluye instrucciones de parar, abortar o modificar las condiciones de ejecución, ordena las entradas y salidas, como lectura y escritura de datos de los periféricos. Eh, Después tenemos lo que son los componentes del sistema operativo. Como tal, el sistema operativo tiene dos tareas específicas e independientes. Lo que es proveer de una interfaz bonita para el usuario y de que el usuario no tenga que estar lidiando con lo que son sistemas de archivos o el manejo de la RAM o la multitarea de que el sistema operativo conlleva, sino que el sistema operativo lo trata de hacer por él, por el usuario. Entonces el usuario únicamente se centra en lo que es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere hacer en la computadora. No como antes, que se tenían las computadoras que tenían que trabajar con sistemas de archivo más complejos y en donde no había tanta gente que usara computadoras por eso, porque era complicado de que un usuario promedio pueda entender lo que se tiene que hacer en los sistemas de archivos. Entonces, lo que procuraba el sistema operativo era esconder esa complejidad y presentarlo de una manera de una interfaz bonita para el usuario. Dentro de los componentes tenemos lo que es el kernel, que como pueden ver aquí en esta gráfica, tenemos que el kernel, la función principal del kernel es administrar lo que es el CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y de salida, y brindárselos a la capa de aplicación, que es la que el cliente está utilizando. Entonces, si pueden ver, el kernel no es exclusivamente de sistemas operativos como Linux, sino que también lo tenemos en Windows. Les voy a mostrar dónde pueden ver el kernel de Windows. En el disco local C, nos vamos a System32. Entonces aquí en este ejecutable que se llama NTOS kernel,
podemos ver en detalles que tenemos la versión 10.0.19.041.264. La primera nomenclatura quiere decir que es el kernel de Windows 10 como tal. Entonces, conforme al tiempo, los kernels fueron evolucionando como tal. Y lo primero que se hizo famoso fue el kernel de Linux, porque era un kernel abierto que es diferente a los demás, porque este tiene una ventaja de que una vez el sistema operativo está instalado como tal, este puede ser cambiado, no importa si ya se utilizó la computadora. Las ventajas que tiene el núcleo de Linux es que puede ser compilada de nuevo en la computadora utilizando un sistema operativo por otro kernel distinto, y es posible cambiar el kernel. En cambio, el de Windows es un poco más hermético, ya que el de Linux es de código abierto como tal. Entonces se pueden crear módulos y se pueden ejecutar procesos de manera que el usuario puede crear sus propios procesos y puede interactuar más con el núcleo. En cambio, el de Windows es un poco más hermético, donde solo Windows como tal, Microsoft, tiene idea de cómo lo maneja y de cómo funciona. Eh, También, como les había comentado, el núcleo de Linux lo pueden verificar en la terminal con un comando, y este puede ser cambiado. Sacan un kernel en determinado tiempo, entonces ustedes pueden estar actualizando sus kernels. En esta página, como pueden ver aquí en kernel.org, tienen los distintos kernels con sus versiones. Dependiendo de qué sistema operativo de Linux tengan, pueden bajar uno de estos que tienen que ser compatibles y lo pueden compilar dentro de su computadora y van a cambiar el kernel como tal. Este es un proceso algo tardado, ya que tarda alrededor de unas 3 horas, depende de qué tantos módulos tenga el kernel. Y, y que era una práctica que se dejaba anteriormente en este curso, pero no estoy seguro si va a ser como tal, porque el semestre pasado el ingeniero decidió que quería un poco diferente las cosas, entonces no estoy del todo seguro si van a tener que hacer eso. En sistemas operativos 2 sí se los dejan como práctica. Tienen que compilar el kernel de ya sea eh, Linux Mint desde cero, desde consola, y sí es algo complicado y tardado el proceso. eh, Otro de los componentes del sistema operativo es la gestión de procesos. Esto ya no es tan visible del lado del usuario, sino que
el sistema operativo como tal gestiona esta parte. Los procesos no son tan a la vista, sino que cada vez que se abre una aplicación o se ejecuta algún programa, los procesos se corren en el segundo plano y son bastante, por alguna forma de decirlo, caros con respecto a lo que es el recurso del hardware. Entonces, lo que hace el sistema operativo es que en lugar de estar creando procesos, crea hilos que son como que transforma el proceso en una máquina diferente, y los hilos son subprocesos, pero que son mucho más ligeros y llevaderos en lo que es el sistema operativo. Entonces se pueden crear, se pueden detener, y por lo regular están en el estado de durmiendo, esperando a que el usuario eh, los necesite. Entonces el sistema operativo los despierta. Dentro de la gráfica tenemos de que el ciclo de vida de un proceso es que se crea uno nuevo y se queda en stand-by o en estado preparado. Una vez se es llamado, se ejecuta y posteriormente se interrumpe. Esto es más del lado de gestión de la multitarea, porque está escuchando a diferentes procesos al mismo tiempo. Entonces, en ejecución depende de lo que se está haciendo, puedes llegar a caer al estado desbloqueado y puede regresar al estado preparado. Y por último, si es que no ocurrió algún error o alguna anomalía, se pasa al de que termina su ejecución y tendría que pasar a ser desechado, terminado. Otro de los componentes es la gestión de la memoria RAM, más que todo en términos de procesos y en los dispositivos de entrada y de salida, y las del CPU. Como les había comentado, una de las partes importantes del kernel era orquestar los recursos de manera óptima para el usuario. Entonces, si solamente se tenía un CPU anteriormente, lo que se hacía era lo de la máquina extendida, que virtualizaba el hardware para crear más recursos y se podían utilizar para correr más procesos. Entonces ahorita entramos a lo que es el sistema operativo como servicio, donde tenemos los sistemas operativos monotarea, que estos son los viejitos donde solamente se podía ejecutar un proceso a la vez y de que todo era una pantalla negra. Después tenemos los multitarea, que son los actuales, en donde el sistema operativo se encarga de orquestar esto y de que les da cierto tiempo específico a cada proceso, en donde si en algún dado caso algún proceso se traba, no es un inconveniente, porque el sistema operativo sabe de que no es solamente una tarea que esté ejecutando y de que puede ser desechada, no como anteriormente como los monotareas, de que si en algún momento el proceso fallaba, la máquina como tal fallaba porque solo era un proceso el que se estaba corriendo. Ahora es posible ejecutar múltiples tareas en donde si alguna falla, no es necesariamente algún problema crítico donde la computadora deja de funcionar porque se puede ser desechado. Después tenemos como administrador de usuarios, de que anteriormente solo una pantalla negra, entonces solo un usuario, pero ahora también podemos tener múltiples usuarios, en donde cada usuario es como decir que tiene una computadora específica dentro de una misma computadora, porque todos funcionan paralelamente a lo que el otro usuario puede estar haciendo. Después tenemos como administrador de recursos, en donde tenemos el centralizado, donde todo el
hardware está en una misma computadora y los distribuidos, en donde los recursos están distribuidos en ordenadores o nodos. Después tenemos los tipos de multitarea, que son los no preventivos, que estos son los más viejitos, los cooperativos y los preventivos. Entre los no preventivos, lo que sucedía era de que la tarea se ejecutaba y mandaba como un true o false al kernel para decirle que se seguía ejecutando el proceso y de que no lo desechara. Entonces, si en algún dado caso el proceso fallaba o terminaba, este true o false le dejaba de llegar, entonces el sistema operativo sabía de que tenía que pasar al siguiente proceso. El inconveniente aquí es que si fallaba, de una vez lo desechaba y no había forma de poder recuperarlo. Tenemos el cooperativo, en donde el proceso voluntariamente cedía el control, pero el sistema operativo no tenía el control de este. Entonces, en algún dado caso el proceso fallara y nunca regresara el control, el sistema operativo seguía esperando eso, ese ceder el control voluntariamente, que nunca llegaba. Entonces, el sistema operativo se trababa ahí esperando ceder el control. Entonces se optó por dejar de utilizar esto porque no era óptimo. Y tenemos el preventivo, en donde este es el que se utiliza actualmente, en donde el procesador y el kernel dedican una cantidad de tiempo específica muy corta y breve a cada proceso, en donde si el proceso deja de funcionar no importa, porque solo se le está escuchando un periodo de tiempo muy corto. Esto crea una sensación de paralelismo importante, porque como se escucha de una manera breve, entonces los procesos pueden correr de manera simultánea. Al ser el cambio en tan corto tiempo, no se siente como que si todo estuviera corriendo un proceso, y es lo que permite tener procesos en segundo plano, porque se ejecutan de manera paralela, y es la que se utiliza en los sistemas operativos de hoy en día. Y por último, aquí tenemos la clasificación de los sistemas operativos. Como pueden ver, DOS era un único usuario, tarea única y ni siquiera tenía multitarea. Después ya evolucionamos un poco a lo que es Windows 3.1 y es el único que tiene la multitarea no preventiva. Windows 95, 98 y ME es donde se probó la multitarea cooperativa. Y desde el Windows 2000 o NT ya se empezó a utilizar lo que era la multitarea preventiva. Desde Windows ME era el último donde se podía, el último que usó el usuario único. Y desde Windows 2000 ya tenemos usuarios múltiples. Y compañeros, eso fue la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda. David, buenos días. Buenos días. Mira, yo no pude estar el primer día de clases, entonces, ¿cómo va a estar la cuestión con los proyectos o las prácticas? Ah, es cierto, la semana pasada me estaban comentando de que el ingeniero les había dicho que un proyecto a 2 fases, pero yo hablé con él y me dijo que era una posibilidad, pero que yo lo podía ver. Entonces, como vamos a trabajar, va a ser 2 proyectos de 40 puntos, independientes, cortos y un final. Tareas no van a ver porque el semestre pasado todo las copiaban en internet, entonces me ahorro tiempo yo y ustedes tampoco también se ahorran tiempo. Ah, ok, gracias. Mira, los 2 proyectos van a ser individuales. ¿Cómo?
Los proyectos, los dos proyectos van a ser individuales. No, solo el primero. El segundo creo que va a ser en parejas o en tríos. Ah, ok. Disculpa una consulta. ¿Sí? ¿Sí? Fíjate que yo por cuestiones laborales hasta ahorita me pude conectar, entonces no sé si ahorita en la clase dijeron algo sobre alguna tarea o algo por el estilo. Como te digo, hasta ahorita me pude conectar. ¿En la clase magistral o en No, la... ahorita en la del laboratorio. no, como te comentaba, tareas no van a haber. No, no. Solo van a ser cortos, final y proyecto. Ok, genial. Gracias. Tal vez sí les dé alguna tarea, pero va a ser por puntos extras y va a ser algún curso o algo así. No va a ser alguna investigación ni nada de eso. Bueno. Si no tienen dudas, se pueden retirar entonces. Gracias, buen día. Buen día. Buen día. Dios, buen día. Buen día. David, disculpa, dijiste que los proyectos van a ser en parejas o tríos, ¿así fue? El primero va a ser individual, el segundo puede ser en parejas o en tríos. Gracias.